Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos a la sesión número 5 del curso de Política Exterior con tu profe de RI. En esta sesión vamos a hablar de la política exterior del gobierno de Porfirio Díaz. 30 años de gobierno de Porfirio Díaz, solo interrumpidos por Manuel González entre 1880 y 1884, pero para efectos de lo que nos interesa, técnicamente no hay gran diferencia. Amigos y amigas, básicamente en la época de Porfirio Díaz venimos transitando de la República Restaurada. Como ustedes recordarán, República Restaurada se le conoce a los periodos de gobierno de Benito Juárez después de la intervención francesa, es decir, entre 1867 y 1872, y luego entre 1872 y 1876 con el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. En el contexto de la República Restaurada, básicamente se da la consolidación de las leyes de reforma, se materializan, pero empieza a haber una fuerte centralización del poder en la Ciudad de México, y esto es lo que genera que Porfirio Díaz pase de ser un héroe de guerra que apoyó a Zaragoza contra los franceses, que estuvo del lado de los liberales justamente con Lerdo de Tejada y con Juárez, a ser su máximo enemigo. Con el plan de Tuxtepec en 1876, Porfirio Díaz se rebela frente a Sebastián Lerdo de Tejada, y cuando José María Iglesias desconoce también a Lerdo de Tejada, pues básicamente Porfirio Díaz se convierte en un gobierno de facto. Al llegar Porfirio Díaz al poder en 1877, lo que hace es, sabiendo que Estados Unidos es un vecino que está creciendo y que es expansionista en términos territoriales, Porfirio Díaz se da a la tarea de proponer el pago de deudas a Estados Unidos gobierno, pero también el pago de deudas a estadounidenses que estaban en México y que habrían sufrido pérdidas materiales en el contexto de las trifulcas mexicanas, tanto en guerras civiles como en intervenciones. Por otro lado, Porfirio Díaz se da la tarea de, y en esto voy a ser muy claro, de mantener en alto el orgullo de la soberanía nacional y también de tratar de mantenerse en la medida de lo posible como un defensor de la soberanía territorial. A grandes rasgos, la política exterior de Porfirio Díaz no se podría entender primero sin la política interna, que van prácticamente de la mano. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. En el siglo XIX de algo carecieron los gobiernos mexicanos, y esto fue estabilidad. Entonces no podrías traducir la falta de estabilidad en materia interna a la política exterior sin antes arreglar cosas al interior. Y en este orden de ideas voy a hablar de algunas características generales de Porfirio Díaz, para luego adentrarme a lo que es política exterior de Porfirio Díaz. Miren, básicamente Porfirio Díaz va a pasar a ser un héroe de guerra en la lucha contra Francia, a ser el dictador. Bajo el lema de paz, orden y progreso, va a promover el desarrollo de México. Y aquí la crítica que se le hace es que para sus élites, para los latifundistas, para los empresarios cercanos al poder y obviamente para los capitalistas extranjeros. Porfirio Díaz se pone como meta principal pagar deudas en el extranjero, principalmente Estados Unidos, lo decía hace un momento, e impulsar la inversión extranjera. Esto va a generar que vengan hacia México una gran cantidad de empresas con la intención de invertir. Porque además el gobierno de Porfirio Díaz va a ofrecer exención de impuestos y garantías de ganancias a inversionistas por parte del Estado para incentivar la inversión extranjera directa y la transferencia tecnológica. Como consecuencia inmediata de esto, la minería creció en un 507% en todo el periodo de gobierno de Díaz. Se van a construir durante el porfiriato 19,000 kilómetros de vías ferroviarias para 1910. Y esto es muy importante señalarlo, amigos y amigas, porque en la medida que se construía infraestructura carretera, pero también infraestructura ferroviaria, el gobierno de Díaz no dejaba de temer que las empresas estadounidenses dedicadas a la construcción de carreteras, caminos, puentes, pero también de vías ferroviarias, se convirtieran en la punta de lanza de lo que se conoce como una penetración suave por parte del gobierno de Estados Unidos. De hecho, por esta razón, a Porfirio Díaz se le conoce o se le atribuye el lema de pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Con Porfirio Díaz se van a fundar empresas como Fundidor en Monterrey, la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, la naviera del Pacífico. Se va a introducir también el telégrafo y el teléfono y la electricidad. Se va a reivindicar a los héroes nacionales de la independencia como Hidalgo, también de la guerra civil de reforma como Juárez.
Con Porfirio Díaz se inaugura el cine en México, el tranvía eléctrico, y los primeros autos al país también llegan con Porfirio Díaz, y es por eso que Porfirio Díaz va a girar instrucciones para que se creen los primeros reglamentos de tránsito. Se lleva a cabo también una política pública para el embellecimiento de las ciudades, y a esto se debe que se construyan el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, el Palacio Postal, el Palacio del Ayuntamiento, el Ángel de la Independencia, las tristemente célebres cárceles de San Luis Potosí y la cárcel de Lecumberri, así como el Hospital General de México, entre muchos otros edificios, no solamente en Ciudad de México, sino en muchas ciudades del país. También se van a construir la colonia Roma y la colonia Juárez para la aristocracia, específicamente con calles anchas, arboladas, con camellones en medio, iluminadas. Y obviamente con esto se vincula a Porfirio Díaz justamente con este grupo gobernante de lo que se conoce después como la élite porfirista, dedicada a las formas, dedicada también a la educación positivista, que significa el método experimental o el método científico en el uso de afirmaciones, pues prácticamente en la educación desde las primarias, secundarias, bachilleratos. Con Porfirio Díaz también se sentan las bases de la educación positivista en México, lo decía yo, laica, gratuita y obligatoria, y también viene como consecuencia la instauración de la Universidad Nacional, aunque posteriormente va a ser autónoma hasta 1929, y la Escuela Normal. Una cosa importante que se da también con Porfirio Díaz es la inauguración de teatros emblemáticos para el uso de las artes, como por ejemplo el Teatro La Paz en San Luis Potosí, el Teatro Calderón en Zacatecas, el Teatro Alcalá en Oaxaca, el Teatro Juárez en Guanajuato, así como el Teatro de Bellas Artes en la Ciudad de México. Y esto obviamente va a hacer que Porfirio Díaz no solamente eleve el orgullo nacional en materia discursiva, sino también lo aterriza con la producción o la construcción de obras visibles que van a generar de alguna manera una especie de orgullo nacional y que va a aportar también para la identidad nacional. Bueno, ¿qué pasa entonces con Porfirio Díaz en materia de política exterior de México? Díaz va a nombrar a José María Mata ante Estados Unidos como su representante para resolver acuerdos fronterizos y evitar que el ejército de Estados Unidos cruzara a México. La idea es defender la soberanía territorial porque, como dijimos, Estados Unidos estaba en creciente expansión y, como ustedes sabrán, se utiliza en la frontera norte del este, Tamaulipas, con Texas, con Nuevo León, etcétera, el río Bravo como el principal punto de delimitación fronteriza, y esto genera que con épocas de lluvias, dependiendo de la temporada, pues las rutas vayan en un sentido o en otro, y genera que pues haya reclamos en ambos bandos de la frontera por algunos propietarios de territorios. En ese orden de ideas, Porfirio Díaz intenta establecer bien los límites fronterizos, pero no solamente lo hace con Estados Unidos, también lo hace con Guatemala y con Belice, por una simple y sencilla razón. México no se podía dar el lujo de tener más pérdidas territoriales ni en el sur de la frontera ni en el norte. Y en ese orden de ideas, pues básicamente Porfirio Díaz intenta mantener estabilidad y, decía yo, sus logos paz, orden y progreso hace que el tema de la paz pues la tenga que lograr a toda costa, porque a partir de tener un país pacífico intenta impulsar el desarrollo económico, pero esa paz era una paz simulada en el sentido de que cada año, en los 30 años de Porfirio Díaz, pues hubo represión a las minorías que se oponían a sus proyectos. No todo se puede en esta vida y, sin embargo, el político que toma las decisiones pues tiene que ir decidiendo en un sentido o en otro, y Porfirio Díaz pues sí reprimía las minorías, decía yo, una represión por año, y pues a cambio la idea era mantener la confianza en México por parte de los inversionistas extranjeros.